En este nuevo capítulo de la serie mensual Una mirada hacia la responsabilidad social, revisamos la evolución y realidad del concepto conocido como techo de cristal, un concepto que viene a definir las barreras invisibles que existen en torno a la posición de las mujeres en los puestos de dirección de las empresas. Una tesis doctoral leída en el Departamento de Organización de Empresas de la UNED aborda este fenómeno a partir de un trabajo de campo centrado en las empresas españolas que forman parte del IBEX 35. Bajo el título Causas del techo de cristal, un estudio aplicado a las empresas del IBEX 35, su autora, Virginia Martínez Ayuso, ha constatado la realidad social del fenómeno y ha validado 5 causas entre las 13 propuestas que explican el fenómeno del techo de cristal en estas 35 empresas seleccionadas. Virginia Martínez Ayuso, ahora doctora por la UNED, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales también por esta universidad y es máster en Gestión de Empresas en la Escuela de Negocios ESCP Europe, realizado en Oxford, Madrid y París. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector banco asegurador, ocupando diferentes puestos de responsabilidad en una compañía líder del sector. Enhorabuena por su tesis. Bienvenida a nuestro programa, Virginia Martínez Ayuso. Muchas gracias, Isabel. El fenómeno conocido como techo de cristal, como tendremos la oportunidad de comentar más adelante, es cada vez más objeto de estudio y de publicaciones científicas y también de un mayor protagonismo social y político. ¿Cuáles, en su caso, han sido las motivaciones para la elección de este tema en su tesis doctoral? Pues muchas gracias, Isabel, por darme la oportunidad de divulgar este tema, sin duda tan interesante. Bueno, en mi caso ha sido un poco una mezcla de una experiencia personal, pues con el hecho de ser un tema evidentemente de gran implicación social y económica, como veremos. Por un lado, tras terminar mis estudios, pues tuve acceso a ciertas reuniones de alto nivel, muy joven, y siempre me sorprendió cómo era de las pocas mujeres o la única mujer que asistía a esas reuniones, donde se estaban decidiendo temas claves para las empresas. Esto ocurría en Francia, en Inglaterra, pero al llegar aquí a España, pues este tema se agudizó. Y sí, me quedé con el tema de decir, bueno, esto hay que analizarlo con más profundidad. Entonces, más adelante en la carrera profesional, pues fui entendiendo por qué se daba esta situación. Y eso es lo que pues me llevó a ahondar más en este tema. Si nos vamos a los hechos objetivos, el primer tema son las cifras. Sorprende cómo en las aulas, en la universidad, hay una paridad, incluso las mujeres ganan en ciertas carreras, pero esto no se traduce en cuanto nos vamos a los puestos directivos, sobre todo a nivel medio y superior. Encontramos, por ejemplo, que en Europa, en los consejos de administración de las empresas, estamos en un 21% de mujeres ocupando cargos. En España vamos a un 17%, y esto ocurre en el resto de economías desarrolladas, como puedan ser Estados Unidos o Canadá, que están en un 20%. Por supuesto, si nos vamos a países emergentes, pues estas cifras bajan aún más. Pero yo diría que existen más motivos relevantes para estudiar. Otro tema es por justicia social, porque si el 50% de la población son mujeres, ¿por qué quedan excluidas de las decisiones estratégicas de las empresas que le van a afectar como trabajadora, como consumidora? También hay temas de eficiencia económica. ¿Por qué se está desaprovechando los estilos de liderazgo y dirección distintos? ¿Y por qué esa pérdida de talento? Incluso hay estudios ya recientes, como pueden ser de McKinsey en el 2007-2010, en el que ya se establecen relaciones directas entre equipos directivos con más mujeres y mejores resultados operativos y económicos. Sí, esa es una de las cuestiones que usted apunta en su trabajo y que me han parecido interesante comentar. Sin duda. Y luego, finalmente, pues por la influencia que la mujer puede adquirir al estar en puestos de dirección, pues puede influir en otros planos de desigualdad. Serían modelos a seguir. Pues por todas estas razones, yo creo que es un tema de indudable interés de estudio.
Vamos a hablar ya de concepto. ¿Qué se entiende por techo de cristal y cómo se enmarca este problema, este fenómeno, dentro de la diversidad de género en el ámbito laboral, que no sé si es un tema más amplio? Pues bueno, el techo de cristal es un término que se acuñó ya desde el año 1986 en un primer artículo publicado en el Wall Street Journal, y a partir de ahí ha sido utilizado ya muchísimo en la literatura científica, incluso por organismos internacionales. El hecho es que, bueno, en los últimos 50 años el acceso de la mujer al mercado de trabajo ha sido masiva y se ha ido ya objetivando una igualdad a nivel cuantitativo, pero no se ha planteado esto en todos los niveles. Y de ahí ha surgido esta atrayente metáfora que lo que intenta describir es esa barrera invisible que encuentran muchas mujeres en el acceso a los puestos más altos de la jerarquía organizacional. Entonces, este concepto lo que intenta analizar es ese fenómeno, por qué las mujeres acceden de forma masiva al trabajo, pero se van quedando tanto también hay una desigualdad por sectores, pero en este caso lo que analiza es la desigualdad en la pirámide organizacional. Incluso usted menciona algún nuevo concepto, otros términos que están apareciendo junto al de techo de cristal, como podría ser la metáfora del laberinto, nos podría explicar, o el glass cliff, precipicio de cristal. Sí, el precipicio de cristal, efectivamente. Estos, al haber sido objeto de estudio por teorías económicas, ha dado incluso origen a conceptos paralelos, como pueden ser los que mencionas. Estos conceptos lo que intentan es analizar la dificultad más amplia de esta realidad, que no solo ya es difícil llegar, sino una vez arriba encontramos unas dificultades específicas también, que es lo que va provocando más dificultad a la hora de mantenerse una vez llegado a los puestos, como podría ser el concepto del precipicio de cristal, o las dificultades en el entramado ya una vez accedido a esos puestos. O sea que estaríamos hablando por una parte de esas barreras para entrar en esos puestos de dirección y de responsabilidad o liderazgo, y por otro lado para mantenerse o para, efectivamente, para prosperar incluso a partir de esos puestos de dirección. Exactamente. ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? ¿Está evolucionando? ¿Es un hecho el que cada vez se den menos diferencias? ¿No se están dando realmente avances en este sentido? ¿Hasta qué punto influyen las normativas, las leyes? ¿Qué está pasando con la cuestión, con el techo de cristal? Bueno, en principio, por terminar un punto importante del concepto y de las líneas de investigación que se han desarrollado, efectivamente es un concepto que ha interesado a la comunidad científica, y en base a ello se han desarrollado líneas de investigación específicas, tanto de las que atienden a los efectos que provoca el techo de cristal, el de las causas, que sería en el que se enmarca esta teusis, qué causas han provocado el techo de cristal, y otra corriente que usa como metáfora o para lindar con otros temas sociales. Esto nos indica que efectivamente es una realidad objeto de estudio y que está, además, por la comunidad científica ya seguido de una forma clara. Entonces, en cuanto a la situación actual del techo de cristal, si nos atenemos a las causas, que es en lo que nos hemos centrado en este estudio, y basándonos en la clasificación que hemos usado para establecer nuestro modelo de barreras, encontraríamos una serie de barreras internas, unas barreras externas y unas barreras mixtas, que serían una mezcla de las intrínsecas a la mujer y de las dadas por el contexto. En cuanto a las barreras internas, nosotros hemos identificado 6 causas. No sé si quieres que entre un poquito en cada una de ellas. Sí, yo creo que merece la pena que nos detengamos, efectivamente. Estupendo. Pues dentro de las barreras internas, después del exhaustivo análisis de la literatura, hemos identificado los estereotipos de género que, asumidos por la propia mujer, favorecerían el techo de cristal. La personalidad de la mujer también, en el sentido de que es menos competitiva que el hombre, favorecería también el techo de cristal. Cada una de estas causas ha sido, si la identificamos como causa, es que tiene estudios previos en los que se ha analizado esta causa y se ha identificado como tal. Un tercer factor interno sería el interés formativo y profesional. La mujer está más orientada a las ciencias sociales que el hombre y esto favorecería el techo de cristal.
Luego, los diferentes estilos de liderazgo, el transformador propio de la mujer frente al transaccional propio del hombre, favorecería también el techo de cristal. El conflicto de rol, que orienta a la mujer más hacia la persona y al hombre hacia el logro. Y finalmente la elección personal, como la mujer se autoimpone en un momento dado un desinterés por promocionar, pues al no compensarle los sacrificios implícitos. Eso sería en cuanto a las barreras internas. En cuanto a las externas, hemos identificado 4. Serían los estereotipos de género asumidos por la sociedad, que no asocian a la mujer con posiciones directivas. La cultura organizacional, que excluye lo femenino de las reglas informales. La falta de apadrinamiento de la mujer y finalmente la regulación, una falta de regulación contundente. Y finalmente el tercer grupo de causas, que las hemos considerado como mixtas, que son una mezcla entre causas internas y dadas por el contexto, encontraríamos primero la maternidad, como que reduciría la disponibilidad necesaria para acceder a puestos de dirección, el acogimiento a medidas de conciliación, que perjudicaría el propio ascenso, y finalmente la falta de experiencia en puestos directivos le impide, en este caso, esta es una causa específica de este estudio, porque claro, el análisis que estamos haciendo es en los consejos de administración del IBEX 35 y en este caso una de las causas que encontrábamos como dificultad para acceder al propio consejo de administración es la falta de experiencia en puestos directivos previos. Esas serían las causas identificadas y que nos han servido de base para analizarlo en el contexto concreto de las empresas del IBEX 35. Por seguir el orden, Virginia Martínez, de lo que es una tesis doctoral, vamos a pasar a los objetivos que usted se ha planteado en su investigación. Pues el objetivo principal de la tesis era el análisis del bajo número de mujeres que ocupaban posiciones directivas desde el ángulo de las causas y estudiándolo particularmente en el caso de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Siendo este el objetivo principal, nos planteamos 2 objetivos parciales, que era, primero, claro, ahondar en el concepto y cuantificar la situación del techo de cristal, que englobaba esta metáfora, y, en segundo lugar, establecer el mayor número de causas identificadas por estudios previos que nos permitiera así diseñar un modelo y que nos facilitara la comprensión y el análisis en este contexto elegido, que eran los consejos de administración del IBEX 35. Este era básicamente el objetivo de la investigación y a partir de ahí pues comenzó el trabajo de campo. Un trabajo que se centra en las empresas del IBEX 35. ¿Por qué selecciona estas empresas? Bueno, en primer lugar, evidentemente, las empresas del IBEX 35 pues tienen una gran importancia en la economía nacional, representan también los principales sectores económicos. Hay un dato muy interesante que es los requerimientos de transparencia que están establecidos por los códigos de buen gobierno. Esto implica que estas empresas tengan que publicar unos datos de una forma precisa y de forma actual. Y entonces, en este sentido, nos daba un campo muy interesante de análisis. También hay una homogeneidad en cuanto a la composición y los procesos de nombramientos de los consejos de administración de estas empresas. Y bueno, también son evidentemente buques insignia de la economía y su repercusión mediática pues también ayuda a que sea atrayente el estudio. Y luego, por supuesto, por los datos que encontrábamos en estas empresas. Encontramos que la media de mujeres que ocupan puestos de dirección en los consejos de administración es un 17%. Y luego, dentro de las 35 empresas, vemos que hay datos muy dispares. Hay un grupo de empresas, unas 5 empresas, que están a niveles de los países más avanzados de la Unión Europea, por encima, por ejemplo, del 36% de Noruega. Encontramos también en la otra cara de la moneda 3 empresas concretamente, que tienen todavía 0 mujeres en sus consejos, de 17 puestos o 15 puestos. Y en ese sentido vemos que hay un dato por debajo de la media europea, que en Europa tenemos un 21%, pero que hay empresas que sí están pasando cosas y que les están permitiendo tener unos datos
adecuados. ¿Por qué razones se está produciendo o hay estas diferencias en estos datos? ¿Por sectores, por tipo de actividad? No hemos visto una correlación por sectores. Lo que sí que hemos visto una correlación muy interesante es todas estas empresas están obligadas a realizar un informe anual de gobierno corporativo y en ese informe tienen que decir qué están haciendo en relación a la paridad en los consejos de administración. Y ahí sí que encontramos hay empresas que manifiestan que están interesadas de una forma general, pero hay empresas que ya están tomando acciones concretas y esas empresas son las que aparecen en la cabeza, como incluso alguna empresa se está autoimponiendo cuotas en estos niveles y eso evidentemente impulsa de una forma inmediata su número de mujeres en los consejos. ¿Nos está permitido dar el dato de las empresas? Sí, evidentemente. Por ejemplo, Red Eléctrica está en la cabeza, tiene paridad, un 50%. FSC, Defaults, Iberdrola y Banco de Santander están a la cabeza. Por la otra parte, Gas Natural, SACIR y Técnicas Reunidas estarían en la cola con 0 mujeres en los consejos. Con lo cual no coincide exactamente con lo que decíamos de sector, actividad. No se puede encontrar una relación en cuanto a sector. Es más, entiendo una filosofía de empresa y de tener en cuenta este tema. En el momento en el que este tema toma relevancia, y de hecho lo está tomando, por eso es tan importante el tema del gobierno corporativo, porque al obligarles a dar transparencia a los datos, eso de inmediato ya les hace retratarse. Y ahí sí que se está viendo que empresas son más sensibles con este tema y están decidiendo un impulso importante en este tema. ¿Un impulso que se vendría produciendo en los últimos años? El avance es continuo, es muy lento, pero, por ejemplo, encontramos en el año 2006, de 505 consejeros, teníamos 26 mujeres, un 5,1. Es decir, que el avance ha sido muy importante, pero evidentemente todavía no es suficiente. Actualmente de los 471 puestos encontramos 80 mujeres, es ese 17%. O sea que si analizamos la trayectoria desde los últimos 10 años, hemos triplicado el número de mujeres, pero claro, y sí que es cierto, lo que me indica es que en los últimos años se ha ralentizado. ¿Se ha ralentizado? Sí. En el 2012 estábamos en un 13,2 y hemos subido, menos de 4 puntos en estos últimos 3 años. A este ritmo calcularíamos que tendríamos que pasar 50, 60 años para llegar a una paridad, que desde luego, claro, no está en consonancia con la propia Ley de Igualdad, que establecía que deberíamos estar ya en el 2015 muy cerca de la paridad. Usted ha mencionado también la importancia que tiene y que se da a este aspecto, al fenómeno del techo de cristal, en los códigos de buen gobierno de las grandes empresas. ¿Cómo se aborda desde estos códigos? Pues sí, efectivamente este tema es muy interesante, ya que en España la Ley de Igualdad del 2007 es la que se ha ocupado hasta el momento de este asunto, estableciéndose que en el 2015 se debería llegar a una igualdad. Paralelamente a esta ley, en los últimos años se ha aprobado en España una abundante normativa en materia de gobierno corporativo y se ha concretado en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, que en su última versión del 2015 establece en su recomendación 14 unas directrices que promuevan el objetivo de favorecer la incorporación de mujeres, estableciendo al menos el 30% de los miembros sean consejeras en el 2020. Evidentemente, lo interesante de esta normativa es que obliga a las empresas a retratarse periódicamente sus informes de anuales de gobierno corporativo y esto está obligando a describir con exactitud el número y la tipología de consejeras y las acciones específicas que se están realizando al objeto de conseguir este objetivo. Entonces, en este sentido, nos encontramos diferentes acciones declaradas por las empresas y lo que es más interesante, se ve una correlación directa
entre aquellas empresas del IBEX que están apostando, que están justificando acciones y aquellas empresas que tienen más mujeres en los consejos. Entonces, este tema, desde luego, parece que por esta vía va a poder haber una evolución más rápida y más positiva. ¿Qué desarrollo ha tenido la investigación y, fundamentalmente, Virginia Martínez Ayuso, qué metodología ha utilizado? Pues nosotros, una vez identificadas todas las causas establecidas por la literatura, elaboramos un modelo que nos permitiera hacer un análisis de los datos. A partir de ese modelo establecimos un cuestionario que fue remitido a las 35 empresas del IBEX y remitido específicamente a los comités de nombramientos de dichas empresas. Y en base a esas respuestas, a través del contraste de hipótesis, fuimos analizando cuáles de esas causas eran validadas para ese contexto concreto. De hecho, de las 13 causas que proponíamos, solo 5 fueron validadas. Es decir, solo 5 causas en los consejos de nombramientos consideraron que eran relevantes para la constitución del techo de cristal en dichas empresas. Bueno, luego podemos comentarlas cuando hablemos de conclusiones. Sí. Pues ese fue básicamente el análisis. Una vez obtenidos los datos de los cuestionarios, los tratamos estadísticamente y nos dio lugar a validar las 5 causas, que a priori era entendible que eran las más importantes, pero bueno, se constató tras el estudio. ¿Qué dificultades, si es que las ha habido, para obtener la información? Ya decía usted que estas empresas que forman parte del IBEX 35 tienen la obligación de ser transparentes y de dar información. Pero además de eso, ¿ha habido dificultades para obtener la información que usted necesitaba de estas grandes corporaciones? Sí, ha sido complejo, ha habido que insistir mucho, pero bueno, también ha habido sorpresas en este sentido. La tasa de respuesta ha sido de un 31,4%, está en línea con el tipo de respuesta que obtienen este tipo de investigaciones por lo delicado del tema. Y era un porcentaje que nos permitía validar los datos. Pero sí que es verdad que no todas las empresas han sido, algunas, de hecho han contestado la mayoría, pero no todas al cuestionario, sino que se escudaban en que ya eran datos que ya estaban publicados, o sea, un cierto, no sé si miedo es la palabra, pero bueno, no ser políticamente incorrecto en un tema tan sensible. Luego también es cierto que la medición de opiniones en este tipo de estudios pueden estar algo mediatizados por la deseabilidad social y podrían ser también algo matizados. Y luego otro tema importante es que de las causas que han sido validadas no podemos ponderarlas. El estudio no permite decidir cuáles de ellas son más importantes, sino simplemente cuáles han sido validadas y cuáles no. ¿Y esto por qué ocurre? El hecho de la ponderación, sí, por el tipo de análisis estadístico que hemos hecho. El contraste de hipótesis permite decir si es válida o no la hipótesis, pero no ponderarla. Sí que es verdad que el p-valor permite obtener como con más fuerza, pero no, esto sería objeto de otro estudio específico y con unas preguntas específicas. Pues ya hablaríamos más adelante si se diera este estudio de ello. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Usted decía que hay 5 causas validadas fundamentales. Sí. Vamos a hablar de esas causas validadas y en general de sus conclusiones y de las limitaciones del trabajo, como en toda tesis que usted se ha encontrado. Pues efectivamente, después del análisis de la información planteada, empezamos por lo más global, sería que efectivamente existe un techo de cristal en el acceso a puestos directivos, que no es solo una metáfora atrayente, sino que ni es una moda, es una realidad social que está respaldada por datos objetivos y contundentes, y esto se produce tanto a nivel nacional como internacional, que hay una evolución positiva, pero que es muy lenta. Luego, también podemos decir que la comunidad científica le otorga un sitio al techo de cristal. Se pueden identificar muchísimos estudios y con líneas de investigación muy concretas. En cuanto al contexto concreto que nosotros hemos estudiado, también podemos decir que existe un techo de cristal en los comités de administración del IBEX 35, ya que estamos a un 17% frente a una posible paridad esperada.
vemos que algo se mueve, eso es verdad. Hay empresas dentro del IBEX que son paritarias y que incluso, como hemos visto, superan a los países más avanzados en este tema, pero otras, sin embargo, permanecen con datos preocupantes. Es verdad que el análisis de los informes anuales de gobiernos corporativos nos da una explicación de esto, como hemos visto. Hay empresas que se comprometen, que les preocupa el tema y que hacen acciones concretas y el resultado pues se ve. Y luego, por otra parte, la legislación también se ha hecho eco de este fenómeno y cada vez se está haciendo una legislación más específica y desde luego está obligando a las empresas a retratarse y a tomar conciencia de este tema. Y finalmente, ya yendo concretamente al estudio que hemos realizado, de las 13 causas planteadas, las 5 validadas han sido el estilo de liderazgo, es decir, la mujer tiene un estilo de liderazgo diferente al hombre y en este sentido el del hombre favorece más su ascenso. La elección personal, la mujer se autoimpone en muchos casos un desinterés por el ascenso, preveyendo las dificultades que luego encuentra. Los estereotipos de género asumidos por la sociedad siguen teniendo un peso. La dificultad en la armonización de esferas en la vida privada y pública y profesional. Y finalmente la falta de experiencia en puestos directivos. Es decir, cuando se busca una directiva para el Consejo de Administración, se buscan entre las directivas y todavía en los niveles intermedios hay una escasez de mujeres que repercute a su vez en los consejos de administración. Estas serían las conclusiones. Bien, pues ha sido un placer, Virginia Martínez Ayuso, contar con su participación en nuestro programa. Les recordamos en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Nuestra invitada es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por esta universidad con su tesis presentada en 2000, leída en el año 2015 en el Departamento de Organización de Empresas con el título Causas del techo de cristal, un estudio aplicado a las empresas del IBEX 35. Muchísimas gracias por contarnos su investigación hoy en nuestro programa y habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Un saludo. Gracias. Adiós.